Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? En eso consiste, ¿no? En que pueda haber una retroalimentación entre ustedes y nosotros, ustedes que están allí sentados recibiendo la información, que no sea solamente los que estamos de este lado transmitiendo un mensaje, sino de que los que le reciban no solamente de la mejor manera, sino que puedan llevarse de aquí herramientas que le puedan ser útil, no solamente para el desarrollo de su vida, sino para el diario hacer. Como lo dijo mi amiga y hermana Erika, mi nombre es Víctor, tengo ya 10, 11 años trabajando en el Centro Cristiano Ureña. Estoy en la parte de comunicaciones, soy maestro de escuela de liderazgo y desempeño alguna que otras funciones extras dentro de lo que es el ejercicio del servicio en la iglesia, pero sobre todas las cosas soy maestro y me gusta transmitir no solamente el conocimiento, sino que los que reciben, como lo dije antes, puedan comenzar a manejar herramientas increíbles en su vida que los puedan llevar a tener una mejor calidad de vida, valga la redundancia. Hasta hace segundos estuve escuchando lo que se estaba tratando acerca de la comunicación y precisamente el tema que continúa trata también de la comunicación y nosotros no podíamos culminar esta tarde sin que pudiéramos presentar otro contenido que tiene que ver con el valor moral y con el sentido de lo que no solamente lo técnico puede enseñar acerca de la comunicación, sino lo que también la palabra de Dios puede presentar para nosotros con respecto a lo que es lenguaje afectivo y lenguaje asertivo. Es increíble que la palabra de Dios desde su inicio, desde el Génesis, siempre ha tratado de que la persona que recibe esté atenta al mensaje que se está dando. Incluso Dios desde un inicio le decía al pueblo que prestara atención a lo que tenía que decirse, porque cuando tú prestas atención suceden dos cosas. Número uno, activas un área que se llama inteligencia espiritual y desarrollas una segunda que es la sabiduría. Cuando tú comienzas a recibir el mensaje de manera tanto asertiva como efectivamente, tú comienzas a desarrollar estos dos espacios que son altamente importantes para lo que es el desenvolvimiento tuyo como individuo en la sociedad o en el sitio donde tú te desarrollas, sea el liceo, sea la cuadra donde vives, el espacio que compartes con tus amigos. Hay situaciones específicas dentro de la vida de un individuo que tienen que comenzar a desarrollarse a partir de saber manejar correctamente los conceptos de comunicación. Hasta este punto, entonces, yo no podría agregar más a lo que se había hablado porque hasta el momento creo que ha quedado claro lo que es el muy bien desarrollado concepto de comunicación que se acaba de tener hasta este momento. Pero cuando hablamos de comunicación efectiva, ya, como les dije, hablando desde la perspectiva que la palabra de Dios presenta, hablamos de transmitir un mensaje de manera que cumpla con los objetivos que estamos esperando, en donde el emisor transmite de manera clara y correcta un mensaje al receptor, ¿no? Una de las cosas que podríamos decir es que también se caracteriza por resolver el problema de interpretación que le dan los interlocutores al mensaje. El lenguaje efectivo no solamente presenta una información, sino que también aclara cuál es el contenido de ella. Para que la comunicación sea efectiva, los interlocutores deben buscar la comprensión dentro de lo que es la misma comunicación a través de la elaboración de un mensaje claro, preciso y breve, donde debe tener tres características específicas. Número uno, que sea de fácil comprensión, que exprese objetivamente lo que quiere decir y que exprese únicamente lo que hay en la intención. La palabra de Dios, como dije, está llena de todas estas cosas. Y el lenguaje comienza precisamente desde una perspectiva única que quizás no se ha tomado en consideración, que nosotros sí hemos querido desarrollar desde un principio, y tiene que ver
con lo que o lo que está relacionado con la persona en su interior. Jesús, cuando hablaba con sus discípulos, les decía y les enseñaba que de la abundancia del corazón habla la boca, y por lo regular el manejo de la comunicación está lleno del contenido que una persona pueda tener en su corazón. Ese contenido va a reflejar no solamente carácter, vivencia y espacio del individuo que transmite el mensaje. Cuando una persona tiene el corazón dañado, tiene problemas, una persona que ha sufrido traumas, una persona que ha estado bajo presión, una persona que ha tenido un desarrollo social adverso, por lo regular cuando transmite un mensaje, ese mensaje está lleno de ese contenido que refleja. Cuando una persona ha sido violada, por lo regular la información que ella va a transmitir de ahí en adelante está relacionada con el trauma vivido a través de esa violación. Cuando una persona es rechazada, el lenguaje que maneja está relacionado precisamente con el rechazo que ha tenido. Por eso, para nosotros está claro que cuando una persona tiene un lenguaje violento, esa persona ha experimentado en su vida la violencia que provocó que él tuviera una reacción, incluso no física, pero sí verbal, relacionada a lo que ha vivido. Por eso nosotros tenemos que tomar en consideración un hecho, que todo lo que yo le pueda decir a otro está transmitiéndole al otro, no solamente lo que yo quiera decir, sino incluso lo que yo no le quiero decir. Y si una persona está recibiendo los dos mensajes, por lo regular puede que entre en un conflicto en el conocimiento que está teniendo de ti, porque no sabe precisamente con qué se está comenzando a relacionar. En una ocasión entré a una tienda donde venden animales disecados y había un gran pez con la boca abierta y un cartel abajo que decía: si hubiese tenido mi boca cerrada, tal vez no estuviera acá. Y precisamente la figura me llevó al punto en donde desafortunadamente el mensaje que yo pueda transmitir puede provocar dos cosas. Número uno, o puede hacer que yo alcance a manejar mayor círculo de personas o termine siendo una persona sola. Haciendo un pequeño resumen, en la comunicación, el lenguaje, podríamos distribuirlo de tres maneras. El 7% solamente está relacionado con lo que es el contenido del mensaje. El 38% está cubierto por el tono en el que digo el mensaje, y el 55% restante está relacionado con señas, con formas, con la expresión con la que yo le digo. Cuando yo vacío el mensaje o cuando yo transmito lo que estoy diciendo, estoy vaciando no solamente una pequeña idea que tengo en mi cabeza, sino que le estoy dando paso a todo aquello que está detrás de ese mensaje, a todo aquello que está detrás de esa condición. El proverbista nos enseñaba que la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Si tú estás hablando con alguien y le haces una pregunta y la persona te sale con 3 piedras en la mano, ¿de qué manera responderías tú? Séanme sinceros, vamos a ver, ¿cómo le responderías tú? Si tú le preguntas a alguien o le haces una pregunta y esa persona de repente te dice, pero que eso no es problema mío, vaya usted y hágalo, ¿cómo le contestarías? Pues pensaría en responderle igual, pero lo correcto no sería eso. Pues la verdad, lo que yo haría es hacer lo mismo. Porque es la acción natural, ¿no? O sea, a mí me dicen, bueno, eso no es problema tuyo, y yo, bueno, fuera aquí, pues. Porque desafortunadamente el círculo cultural en el que nosotros nos hemos movido, tanto social como culturalmente, nos ha enseñado que, por ejemplo, hay una regla no escrita que nosotros hemos tomado en consideración, que es el ojo por ojo, diente por diente. Y nosotros por lo regular accionamos de esa manera. Pero cuando nosotros comenzamos a observar desde el punto de vista contracultural, o sea, la cultura me dice a mí ojo por ojo, diente por diente, yo tengo un factor contracultural que me dice que la blanda respuesta aplaca la ira.
Cuando yo comienzo a ser asertivo desde ese punto de vista y comienzo a manejar un tono distinto, mi entorno comienza a cambiar, porque transformo los espacios de violencia o de posible trauma en espacios en donde pueda haber una comunicación correcta con la persona con la que yo estoy interactuando. Los principios de la comunicación bíblica para mí son tan efectivos que me llevan a tener incluso relación estable con personas que supuestamente en algún momento llegué a odiar o ellas me llegaron a odiar a mí. Porque ella abre espacios en donde yo puedo tomar las diferencias que he tenido con otras personas, tomando en consideración que esa persona pudo haber vivido tantos traumas como he vivido yo, tomando en consideración cada espacio en lo que, porque lo que haya vivido yo en traumas no puede ser tan distinto como lo que hayan vivido cada uno de ustedes. Y eso me va a llevar a mí a observar a la otra persona de una manera quizás más misericordia a la hora de elaborar un juicio o levantar mi dedo, o a la hora de poder agredirla o intentar agredirla con mis palabras, tomando en consideración que yo también tengo tantas fallas como la persona que tengo al frente. La cultura por lo regular me lleva a mí a aislarme de tal manera que mis conceptos y propias percepciones me desplazan a un punto en donde yo creo que soy un individuo único y resulta que socialmente nosotros no somos individuos únicos. Socialmente nosotros formamos parte de una matriz que se genera en base a los elementos que la componen, y los elementos que la componen somos tú y yo. Llámense como se llamen, en los niveles donde estén, todos forman parte de un conglomerado único que se llama sociedad. Que está establecido por parámetros culturales, por idiomas, por sistemas de pensamiento y religión. Sí, pero eso es lo que va a hacer la gran diferencia entre los que contraculturalmente queremos comenzar a abordar la situación de una manera distinta y con conceptos únicos. No sé si me estoy haciendo entender. Hay una cosa que se llama principio del saber discernir el momento. El amor parece cuando un esposo y una esposa olvidan de cómo deben hablarse el uno al otro, pero igualmente importante es cuando ellos comienzan a tomar en consideración las diferencias que tienen. ¿Cuántos tienen novios y novias? Levanten la mano sin pena, o sea, a mí no me van a venir aquí, ay no, yo no. ¿Cuántos tienen novios? Ya nada más. Novias, ¿cuántos tienen? Les hago una pregunta, ¿cuánto la conocen? ¿Cuánto conocen al novio? Le voy a preguntar a los casados, yo creo que por allá, ¿cuántos casados hay allá? Ya sé. Les voy a hacer una pregunta a los casados, ¿cuánto tiempo han tardado en conocer a su esposa? Porque resulta que ese es precisamente ese espacio en donde tú alcanzas a conocer a un individuo al nivel que de verdad debes conocerlo. Miren, el verdadero espacio de amor no está en el hecho de la primera sensación que tú tienes al conocer a alguien, sea amistad común o sea noviazgo. El problema de la comunicación verdadera viene en el momento en el que tú comienzas a conocer cuáles son los defectos que tiene el individuo con el cual tú estás estableciendo una relación. Y es allí, en ese momento, en donde comienza a desarrollarse el verdadero espacio de comunicación, porque cuando tú permites a la otra persona dejar ver lo que tú eres en realidad, entonces tú le estás dando un tesoro valioso al individuo con el que estás interactuando. ¿Por qué? Porque le estás dejando ver espacios que por lo regular tú tienes escondidos detrás de una coraza, que fue de lo que hablé al principio. La relación del noviazgo no es el único espacio, es más, la relación del noviazgo tiende a ocultar más información de lo que ustedes creen, que después se vuelve cruda a la hora de que tú te casas con el individuo, porque ahí es donde comienzas a ver lo que verdaderamente hay en ese espacio. A diferencia de la amistad común, que sí me permite comenzar a ver cuáles son las ronchas que tiene el pana. Y la que vamos a estar al lado, no, yo voy, no, ese es mentira, ese no llega. Y no llega porque
Porque el man es así. Parece que les estoy hablando, ¿no? Pero en eso consiste el elemento relacional. El elemento relacional consiste en el que yo pueda derribar barreras de comunicación que me establezcan una relación directa con el individuo al nivel de poder no solamente ver en él lo que es, sino de poder apreciar lo que no es. Porque resulta que yo mismo en mis elementos tengo tantas deficiencias, carencias y virtudes como el individuo con el que estoy interactuando. Es preciso entonces que nosotros tomemos en consideración, y lástima por el tiempo, porque este era un tema como para desarrollarlo mucho más. No sé si habrán más espacios, pero sí sería bueno desarrollar, porque considero que incluso el profesor tuvo mucha información como para poderla meter. ¿En cuánto tiempo estuviste hablando? O sea, es difícil poder abarcar tanto tema en tan poco tiempo, en el que ustedes puedan llevarse una percepción clara de lo que son los espacios relacionales, en los cuales la comunicación es el elemento principal. Culmino con esto, y es necesario que prestemos atención. Para yo poder elaborar un contexto de comunicación único, debo comenzar a tener la filosofía del conejo. ¿Sabe cuál es la filosofía del conejo? Tener más orejas que boca. Porque el principio propio de la relación va a comenzar cuando tú aprendas a escuchar más de lo que vas a decir. Tomando en consideración, número 1, el contenido de lo que tienes, la información que manejas. Número 2, el espacio en el que te estás moviendo. Y número 3, la comprensión de la persona con la que estás hablando. Cada uno de esos elementos o cada una de esas características tienen en sí un espíritu único que te va a llevar a ti no solamente a establecer relaciones únicas, sino a conocer de manera clara, precisa y sin prejuicios a la persona con la que tú estás hablando. El día en que nosotros dejemos de ser prejuiciosos con la persona que tenemos al frente, vamos a poder conocer de una manera mucho más limpia, honesta y efectiva a aquel con el que hablamos, aquel con el que interactuamos. Mira, a nosotros los evangélicos, por lo regular, nos dicen que estamos algo tocados de la cabeza, y yo digo, sí, es verdad, nosotros somos gente loca. Porque yo soy capaz de abrazar a alguien que un día pudo haberme escupido. Yo soy capaz de darle de comer a un individuo que algún día pudo haberse levantado contra mí en falsos testimonios. ¿Por qué? Porque resulta que del mismo espacio del que él salió, salí yo. Y las características en las que él se mueve, algún día yo también me moví. Y yo no puedo ponerme por encima de un individuo tan solo por un espacio de conocimiento que tenga, o por alguna información de más, o por algo más en el bolsillo. Porque al final de cuentas, quitándonos todo eso, estamos al mismo nivel. Somos el mismo, o pertenecemos al mismo círculo social. Esta tarde el mensaje final que quiero entregarles a ustedes es el hecho de que el que está sentado, mira al que está sentado a tu lado, míralo bien. Míralo bien. Es más, sacúdelo. Tú no eres mejor que él, ni es mejor que tú. Y que la comunicación que tú puedas establecer con él, o el espacio que tú puedas manejar con él en relación, puede llegar a ser tan especial que no solamente ganes a un amigo más, sino que ganes a un miembro importante para tu vida, que en cualquier momento o situación te pueda acompañar cuando aún el resto de las personas te haya dejado solo. Entonces, como decía un amigo mío, no es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, porque la verdad es eso, única y exclusivamente verdad. Y mientras tú te manejes en ese espacio de verdad, todo lo que tú digas, todo lo que tú hagas, e incluso la manera en cómo te manejes, va a tener productividad, tanto en amistad como en bienes, a cualquier nivel en el que tú te manejes. Porque el principio es claro, el principio es seguro y el principio es único. Además, ustedes están llamados a hacer la revolución moral que sustituya esta debacle que ha habido. Yo considero que socialmente, no sé si aquí hay personas que ya tienen, ¿cuántos años tienes trabajando en educación? 12.
En 12 años uno puede hacer un balance de lo que es alumnos que han pasado versus representantes. O sea, tú puedes ver socialmente las dos tendencias como una va en clara decadencia y la otra pareciera estar como que suspendida. Pero ustedes son de esa generación que parece estar suspendida, aquellos que puedan darle un reánimo a esta sociedad que tanto necesita de valores morales correctos, de fundamentos específicos y de relaciones únicas. El Señor les bendiga, el Señor les guarde.